¿Tenemos? Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo tome, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Yo sé que todos quieren leer más, pero vamos a leer en nuestra casa. Amén. Voy a hablar sobre esta escena. No voy a hablar específicamente de lo que pasó, pero mira, hay dos puntos que quiero comenzar, que quiero resaltar en este pasaje, el primero, donde es interesante por qué los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. Nos preguntaremos, ¿verdad?, si son los discípulos de Jesús, ¿por qué no pudieron echar fuera a este demonio? El tema de este mensaje lo titulé: el silencio empodera, pero el ruido debilita. ¿Por qué? En esta escena vamos a ver lo que sucede antes, porque dice: cuando llegó Jesús, ¿verdad? Cuando llegó donde estaban los discípulos. Eso quiere decir que los discípulos estaban separados de Jesús. Amén. Jesús venía del monte. Jesús venía del monte y fue ahí donde sucedió la transfiguración de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de este versículo? ¿Cuántos se acuerdan de la transfiguración cuando Jesús se transfiguró? Una noche antes, o un día antes podríamos decirlo, Jesús toma a Pedro, toma a Juan y lo toma a usted. Para sacarle una sonrisa, porque como que todo serio me están mirando, pero tranquilo, aquí vamos. La va a pasar bien, y aparte de pasarlo bien, el Señor tiene una palabra para usted. Amén. El Señor deposita una palabra, pero tenemos que tener la actitud, amén, de poder recibir que Dios va a hablarme en esta mañana. Llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a los 3 discípulos, y dejó a los 9, porque son 12 discípulos. Amén. Dejó a los 9. Dice que Jesús subió a una montaña muy alta. Eso quiere decir que caminaron, ¿verdad? Porque en ese tiempo no habían scooter, no habían bicicleta eléctricas, ¿verdad? Tuvieron que caminar un largo tiempo para llegar a esa montaña alta. Entonces yo suponía, dije, porque en Lucas dice: el día siguiente Jesús aparece a sus discípulos. Entonces dije, fue un día antes que Jesús subió a la montaña. Se llevó a sus 3 discípulos. Y estos 9 quedaron. Y aquí es donde viene la respuesta, quizás,
de que por qué estos discípulos no podían reprender a un demonio, ¿verdad? Siendo discípulo de Jesús. Y no es la primera vez que lo hacen. En el versículo 6 de Marcos, Jesús los manda, Jesús les delega autoridad. Ellos ya tenían respaldo de Jesús, ya tenían la autoridad. Y además ellos, en el versículo 13 de 6 dice, y Jesús los mandó de dos en dos, echando fuera demonios, sanando enfermos. Y en el versículo 13 dice, y reprendieron a muchos endemoniados. O sea, hicieron mucha liberación. Ya tenían experiencia de lo que se enfrentaban. ¿Me explico? No es la primera vez que ellos miran un demonio y pasa, ¿no? Si no te has enfrentado a algo nuevo, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo actúo? Pero ellos ya tenían la experiencia. Entonces por eso surge la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Fracasaron los discípulos? Hubo un fracaso. Porque dice que cuando Jesús venía y de lejos miraba, decía, ¿qué está pasando ahí? Hay un caos. Estaban discutiendo entre escribas, entre fariseos y la multitud. Había un alboroto, ¿verdad? Había una discusión. Entonces por eso Jesús corre y dice, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué discuten? Oh, porque tus no pueden reprender a un demonio. Y vemos cómo Jesús, ¿verdad?, reacciona. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jesús? Oh, generación incrédula. Yo no sé en el tono que lo dijo, pero te podrías decir un tono, generación incrédula. O podría ser, ay, gente incrédula, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero si era una multitud, Jesús tuvo que alzar la voz para que los discípulos pudieran escucharlo. Entonces podemos irnos dando cuenta que les faltaba fe a estos discípulos. Amén. Les faltaba fe, porque Jesús los reprende diciendo, tienen poca fe, incrédulos. Pero ¿cómo pueden ser ellos incrédulos siendo discípulos de Jesús, estando en el ministerio de Jesús? Solo fueron abandonados como un par de horas. Jesús los dejó por un par de horas. ¿Qué pasó? Aquí es donde viene o entra, ¿verdad?, nuestra mi humilde conclusión, podría decir. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿No? Como diría el americano, what's going on? What happened? Tiene que haber una respuesta. Entonces, viendo el contexto, quizá a los discípulos no solo les faltó fe, sino también había queja, discusión, comparación, como unos por allá, ¿verdad? Como otras iglesias. Aquí nosotros no nos comparamos, nosotros no nos quejamos, amén. Nadie dijo amén, todos nos quejamos, sí. Qué bueno que somos honestos, nos quejamos de muchas cosas, siempre nos quejamos. Y más en las dificultades, en los tiempos difíciles, nos quejamos bastante. Estos discípulos pudieron decir, ¿por qué siempre se llevan a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Por qué siempre ellos y nosotros aquí abajo? Porque dice que una montaña alta, entonces ellos estaban como en el valle, en el desierto, abajo, y los demás, la experiencia, solo imagínense la experiencia que estaba teniendo Pedro, la transfiguración de Jesús. Ellos vieron a Moisés, ellos vieron a Elías. Eso era una gloria, mis hermanos. Nadie más pudo tener esa experiencia. Esos tres discípulos estaban teniendo una gloria en decir, wow. Incluso Pedro dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí. Porque una experiencia que alguien podría pagar y querer decir, yo quiero ir contigo al monte, pero Jesús no. Tú te quedas y tú te vas.
Aquí es donde el Señor nos habla como iglesias, como iglesia, como pueblo, en no quejarnos, ¿verdad? El decir, pero ¿por qué solo el hermano Carlos está predicando? El cual nadie, ¿verdad? Nadie aquí podría decir eso. ¿Por qué solo al hermano lo ponen a servir y a mí no? Diga. ¿Por qué? O al contrario, ¿por qué solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo? ¿Verdad? ¿Por qué siempre yo y a él no y a ella no? Y entonces cuando entra esto en nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios porque nos quejamos, nos comparamos. Es que yo quiero predicar como Él, es que yo quiero cantar como Él, es que no somos, y empezamos a meternos en esto y podemos perder nuestra fe. Empieza a debilitar nuestra fe. Estos discípulos, como razonamiento humano, usted podría pensar lo mismo, que nos llevaran a la montaña, que nos llevaran y dejarnos, bueno, ustedes se quedan aquí y nosotros no vamos, preguntándose, ¿por qué no fui yo esta vez? Si la vez pasada fue Jacobo, ahora me toca a mí. O diciendo, o Andrés, el hermano de Pedro, diciendo, ¿por qué a mi hermano si yo fui el que lo trajo a la compañía? ¿Verdad? Porque Andrés fue el que trajo a Pedro. Podría decir, ¿por qué a él si yo soy el más viejo aquí? Yo tengo más experiencia. Yo conocí primero a Jesús. Esto es una, ¿verdad?, conclusión, decir, ¿por qué? ¿Por qué les falló la fe? Si ellos eran hombres de Dios que echaban fuera demonios. Uno, podría ser de que también ellos se confiaron tanto como nos pasa a nosotros. Bueno, el domingo ya fue a la iglesia, voy a pasarme toda la semana, estoy bien. La unción o la fe que tienes hoy, este momento hermoso que acabamos de tener fue bien lindo. Llenarte de la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que te va a durar toda la semana. Amén. No te va a durar toda la semana, lo siento. Porque todos los días tiene su propio afán. Acuérdense, el afán, el mucho afán ahoga la palabra. Entonces estos discípulos podrían decir, nada, yo ya tengo experiencia, tranquilo, que venga el demonio, yo lo reprendo, porque yo reprendí tantos demonios en el versículo 6, ¿verdad? Ellos podrían decir, vengan. Y pues llegó el padre diciendo, ¿dónde está? Traigo un hijo. Pues ellos orando y orando y nada que pasaba. Era una vergüenza. Por eso mencioné decir, ellos tuvieron un fracaso total. Un demonio no podían liberarlo. Ahora bien, Jesús regresa, ¿verdad? Y le dice, hombres de poca fe, hombres incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Que no pueden hacer algo sin mí de lo que yo les he enseñado? Pero como vimos, probablemente no solo fue la falta de fe, sino la queja. Eso hace que tu fe disminuya. Que cuando llegan las circunstancias difíciles o las pruebas, ya no tenemos fe. Porque empezamos a distraernos, dejamos de alimentarnos espiritualmente, dejamos de buscar a Dios. Por eso es que nuestra fe disminuye. La queja es silenciosa, pero mata la fe, mata la unción, mata el poder. Muchos quizás recordamos también la vida de Job, famoso Job, ¿verdad? Es bien interesante cómo puedo compartirles este contraste entre Job y los discípulos, los 9 discípulos que fracasaron, que no pudieron, ¿verdad? Que probablemente se estaban quejando. Y Job, en medio de una situación difícil, que para los que no saben, para los que no, ¿verdad?, no han escuchado de Job, el cual si ya lo escucharon, pues Dios trae una nueva palabra siempre, nuevo, fresco, ¿verdad? Una palabra fresca para nosotros. Job pasó terriblemente tiempo difícil, ¿verdad? Pero él nunca se quejó. Dice la palabra de Dios, nunca salió mal de su boca.
al decir que ¿por qué a mí? ¿Por qué no al hermano que es un mal, ¿verdad? Mal cristiano, un cristiano de cartón, y yo que sí soy un cristiano de verdad? ¿Por qué a mí me pasa eso? Job no dijo eso. Saben, la Biblia dice que, interesante, porque Job no se quejó aún no sabiendo lo que le estaba pasando, ni le quiso interesar por qué estaba pasando esto. Hubo un día, dice que el Señor, Jehová, Dios, hace un llamado, o había una reunión, ¿verdad? Había una reunión en el cielo, en el Senado. Vienen los ángeles, llegan los querubines, llegan, ¿verdad? Hacen una reunión, y de ahí aparece Satanás. Ahí aparece Mr. Satán, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, Jehová le dice: ¿y tú de dónde vienes? Y Satanás responde ahí diciendo, comiéndose unos chetos, diciendo, pues ahí dando vuelta del otro lado al otro lado, viendo a los que dicen ser cristianos, viendo a los que dicen que te aman, pero se la pasan durmiendo en la iglesia. Consta que no había nadie, ¿no? Dicen que te aman, pero a espaldas, ¿verdad? Hacen cosas malas. Viendo ahí. Y entonces, por esa misma razón, Dios le dice: sí, bueno, sí, quizás sea cierto. Hay cristianos ahí que se llaman ser cristianos, que dicen que me aman y no. Pero, ¿de casualidad has visto a mi siervo Job? ¿De casualidad tú lo has visto a él? ¿Te imaginas, hermano? Aquí la pregunta es: ¿qué se sentirá Dios de nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Será que estamos en la lista de Mr. Satán? ¿O estamos de que el Señor diga: ¿has visto a mi siervo, el que va a la iglesia MTD? ¿Lo has visto a él? Él es fiel. ¿Has visto a mi sierva que va a MTD? ¿Se sentirá Dios orgulloso de nosotros? Ponga la mano en su corazón. Usted sabe la respuesta. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Y a mí, cuando me pregunté, me dio, no sé, se me chinó la piel, y digo: wow, ¿será que Dios está orgulloso de mí? ¿Alguien le ha pasado en la vida donde tú conoces a una persona, o una persona que haga una profesión bien hecho y sea el mejor en esa profesión, y que usted se sienta orgulloso de esta persona, de decir: no, este es mi gallo, venga quien venga, yo confío en él, este lo va a dominar, ya sea un debate, ya sea, no sé, decir: no, que me traigan a aquel y yo confío en él? Dios con Job dijo: no, a ver, prueba a mi gallo a ver. Y entonces Satanás, tan inteligente, diciendo: sí, ¿quién no? Si tú lo has bendecido, ¿quién no? Si tú le proteges, tienes ahí a tus ángeles. Entonces Dios le dice: no es por eso. Es más, dale, ten la oportunidad, quítale todo lo que tiene, pero ojo, no toque su vida. Entonces Job no sabía nada de este trato, y yo creo que nunca lo supo. Yo me imagino que cuando estemos ahí arriba y todos preguntándose: Job, ¿y cómo es que no te quejaste tú? ¿Y cómo te sentiste después de que había un trato entre Dios y Satanás? Porque Job no hacía nada malo y le pasaba, bueno, dice que, pues, primero mataron a sus bueyes. Dice que este hombre tenía no sé cuántos miles de bueyes, de ovejas, de camellos. Era el hombre más rico. Primero, en un solo día, Satanás salió emocionado y de decir: yes, I did it, hoy sí. Y yo creo que no solo era Job, pero diciendo él: hoy sí voy a hacer caer a uno de los gordos, Abel, porque a Dios le dijo: a ver, si no en tu cara blasfema. Entonces yo creo que Satanás salió ahí con una meta, con un plan, y diciendo: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a destruir?
En un día vamos a destruirlo todo para que él se mate y él maldiga a Dios. En un día, el primero fue que mataron a sus bueyes. Y el segundo viene, dice, apenas le estaban dando la noticia a Job, y viene otro y dice: maestro, o Señor, acabamos de perder a todos los asnos. Vinieron nuestros enemigos, asaltaron y se llevaron todo y mataron a todos los criados. Fue el único que la hice. Aquí estoy hablando, estando cuando aparece alguien más. El tercer mensajero le dice: también las ovejas, cayó fuego del cielo, se quemó todo, solo escapé yo para contártelo. ¿Se imaginan Job? Noticia tras noticia. Después viene otro y dice: Señor, hubo un fuerte viento, tus hijos estaban comiendo en la casa del mayor y cayó la casa y todos murieron. ¿Sabes? Nos preguntamos cómo se sintió Job. Aquí viene lo interesante. Job dice que se rasgó la ropa, se cortó el pelo como yo, no más que yo, ¿verdad? Se peló el pelo y se postró en adoración. ¿Qué hubiera sido usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Ni acordarnos de Dios cuando nos pasa una cosita, ¿cierto? Yo sí, te pasa algo y empiezas a ver qué vamos a solucionar. Te olvidas de Dios. Pero después nos preguntamos entonces, ¿por qué no tenemos fe? ¿Verdad? ¿Por qué no pasan las cosas? Pero Job dice que se postró y no salió ni una palabra mala de su boca. Él dijo: salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en medio de circunstancias? Decir: bendito sea el nombre de Jehová, el cual yo sé que usted está aquí en esta mañana. Por más de que usted esté pasando circunstancia difícil, por más que quizás no alcanza para la renta, por más quizás hay enfermedades en nuestras vidas, y decir: yo voy a servir a Dios. Hoy es domingo, voy a ir a dar lo mejor de mi adoración a Dios. Una forma de decir: bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Y así Job no se quejó. Ahora aquí está Job en medio de tiempos difíciles, no se quejó. Y los discípulos en el ministerio quejándose por posiciones quizás. Aquí es donde realmente Dios nos prueba, mis hermanos. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan cosas, por qué nos suceden. Quisiéramos, ¿verdad?, tan de repente orar y decir: voy a sanarme, voy a obtener esto. El Señor es poderoso. El Señor es el Dios de lo imposible. Él puede hacer las cosas así. Pero hay cosas que nosotros no sabemos. No sabemos los planes de Dios que hay detrás de esto. Job no sabía el plan que había entre Dios, el contrato entre Dios y Satanás, diciéndote: ese es mi gallo, ese es mi hijo, ese por él yo doy, por él yo hago un trato contigo. Pero en medio de nuestras dificultades tenemos que entender que el plan de Dios es perfecto, que los planes de Dios son perfectos. De vuelta a los discípulos, aunque tú no entiendas también, porque puede ser que, bueno, no estamos pasando algo similar a Job, pero las dudas, las preocupaciones, si vemos en esta metáfora diciendo: hay unos más arriba y yo estoy hasta abajo. Los discípulos, los 3 discípulos y Jesús estaban en la montaña alta, y los discípulos batallando con un demonio.
batallando, orando, pidiendo fe, preguntándose por qué yo no puedo. ¿Te imaginas? Yo digo, quizás, bueno, vamos Felipe, tú ahora. Felipe no pudo. Vamos Judas. Judas ahí con el dinero diciendo, no, espérate, yo soy aquí el administrador, ustedes denle. Ahí estaba Andrés. Una desesperación en qué vamos a hacer. O quizás dependían, podemos decir, si Pedro, si Juan, si Jacobo, podemos decir, bueno, es que ellos eran los más pesados. ¿Por qué no estaban los más pesados ahí? Entonces, incluye miedo. La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, debemos de usarla. Esa autoridad que el Señor les dio, ellos tenían la autoridad, pero por alguna razón no funcionaba. Mi conclusión en esta mañana, o decir, obviamente aquí estaban peleándose quejas, no estaban listos, no estaban preparados. Porque nosotros todos los días, mis hermanos, debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que nuestra fe siga creciendo. Para que nuestra fe, porque nuestra fe en Santiago dice que cuando nosotros, este versículo era hasta el final, pero ya me adelanté. Cuando nosotros, la palabra de Dios en Santiago dice que cuando nosotros pedimos, pidamos sin dudar. Porque si dudamos, somos como las olas que es llevado de aquí para allá. Hombre de doble ánimo. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de tener relación personal con Dios. Porque la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, si me acompañan en Mateo, la respuesta de Jesús, porque acuérdense, mis conclusiones, o podemos ver que pues estaban llenos de quejas, no estaban orando, pero los discípulos también necesitaban una respuesta. Mateo 12, 17 o 17, 19, perdón. Del 19 al 21 vemos cómo los discípulos, ellos sintiendo esa presión, sintiendo que, bueno, hemos fracasado, ¿qué nos pasó? Se preguntaban entre ellos. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Jesús. En otra versión dice, llevaron a Jesús en privado, donde nadie los puede escuchar, porque pues son los discípulos de Jesús, son los líderes. Entonces llevaron a Jesús aparte y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí está la respuesta de Jesús. Les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de ahí, de aquí allá, se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos se imaginan. Sí es cierto. Dejamos de orar porque estuvimos discutiendo por qué siempre era Pedro y es que Pedro era el más tramposo, era el gallo medio ahí. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, perdimos nuestra intimidad con Dios. Ahora bien, ¿por qué el padre? ¿Se acuerdan que el padre de este muchacho le dice a Jesús? Yo creo que esta prédica es para fortalecer tu fe, a que tu fe crezca. Este padre le dice a Jesús, es interesante cómo este padre, cómo este hombre, la fe y la incredulidad de este hombre.
Le dice, si puedes, escuchen bien, dice en el 22, donde leímos, en Marcos 19, en el 22, y dice, pero si puedes hacer algo. Ahí ya hay duda, ya hay incredulidad. No era como el hombre centurión donde le dice a Jesús, Jesús, yo sé que tú puedes hacerlo, tú solo di la palabra y mi criado sanará. No es como la fe de esta mujer que dice, tan solo toque el manto y seré sana. La incredulidad y la fe de este hombre, por eso es muy interesante. Vamos, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. En otra versión dice Jesús le responde, dice, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Pero la incredulidad de este hombre dice, creo, pero ayuda en mi incredulidad. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Sí? ¿Lo hemos escuchado? Lo hemos hecho. Señor, ayuda en mi incredulidad, ayuda en mi incredulidad. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. El Señor ponía esto en mi corazón anoche y decir, no fue correcto y no es correcto hacer esa oración. Porque creo, pero no creo. Entonces, ¿crees o no crees? Bueno, sí o no. Cuando hay un pero es porque hay algo, ¿no? Creo, pero tengo incredulidad. Y muchos hemos visto este versículo en de que este hombre fue sincero, fue humilde, el cual es cierto, no podemos quitar eso. Este hombre fue sincero, porque él no dijo tengo fe cuando en interior no tenía. Él fue sincero, eso sí, diciendo tengo fe, pero tengo también incredulidad. El cual, ¿qué es incredulidad? Es lo contrario de fe. Creer, incredulidad, creer. Básicamente este hombre no creía, pero por su honestidad, su humildad. Y si vemos bien el versículo, dice, después de eso dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos, punto. Y aparte. Y el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces en otra versión le dice, ¿cómo que no puedo? Para el que cree todo le es posible. Estaba dando a entender también a sus discípulos, no exactamente le dijo al hombre que si tú puedes creer, lo puedo hacer. Le dijo, todo aquel que cree puede hacerlo. Porque Jesús estaba tratando de fe con sus discípulos. Les dijo, ustedes no tienen fe. Y ahora le dice a este hombre, ¿cómo que no puedo? Si yo tengo fe, lo puedo hacer. Si Pedro tiene fe, lo puede hacer. Si Juan tiene fe, lo puede hacer. Pero este hombre rápidamente le responde y le dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi credulidad. Ahora otra vez, punto. Cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu. A Jesús no le interesó tanto la respuesta de este hombre. A Jesús no le interesó la respuesta, porque era sí, que era no y no, que era sí o no. Creo, pero tengo incredulidad. Pero si la fe es creer, la fe es genuina. Por eso en Santiago 1:6, donde dice, cuando pidas tienes que pedir sin dudar. Creer, la fe es yo creo aunque no lo puedo ver. La fe es yo camino aunque no vea nada, yo voy a dar mis pasos. La fe no es, bueno, yo creo, pero pero hay algo, pero hay un pero. No es fe. Y muchos hemos confundido este hombre, decir, bueno, Señor, yo creo, pero ayuda en mi credulidad. El Señor te dice, bueno, ¿crees o no crees? Hay dudas, sí, en nosotros vienen dudas. Hay duda, hay incredulidad, cierto. Pero la forma correcta debería de ser, quita toda incredulidad.
no ayuda a mi incredulidad. Quita mi incredulidad, quiero creer. Quita mi incredulidad, quiero creer. ¿A qué? Creo pero tengo incredulidad. Mata. Entonces el Señor me daba a entender esto de que Él no responde cuando hay incredulidad en nosotros. Él no actúa cuando hay incredulidad en nosotros. Él quiere una fe genuina, mis hermanos. Él quiere una fe completamente como la de Job, que no sabía lo que estaba pasando, pero él confió en Dios. Él no sabía el trato que había, pero él confió en Dios. Incluso yo sé que todos hemos escuchado que su esposa le dijo: ya muérete, maldice a Dios, porque sigues un hombre íntegro, porque sigue tu fe. Ya se está acabando. Pero él dijo: ¿cómo pues podemos recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo? Esa fe es la que Dios quiere para nosotros. Esa fe que aunque no entiendas, aunque no sabes quién está hablando mal de ti, aunque no sabes quién se levantó en contra ti, levantó falsos, pero nosotros queremos ser detectives, ir y bueno, necesito saber quién levantó falsos. Necesito saber por qué lo dijo y por qué lo dice. Y no, que lo diga. Confiar, como Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y si Él vive es porque va a ayudarme. Si Él ya me redimió, yo sé que Él sabe lo que está haciendo. Aleluya. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, mis hermanos. Yo no sé cómo viniste esta mañana, como lo mencioné, pero quiero darte esta palabra: que el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor no llega tarde, no fuera a tiempo, Él siempre llega justo a tiempo. Él está trabajando en tu situación. Él, mis hermanos, aunque créame, aunque tu familia te diga: pero mírate, pero tú llevas tiempo diciéndote que el Señor te va a restaurar, llevas tiempo diciendo que vas a cambiar, y mírate. No se queje, mis hermanos. No se queje con Dios. Mejor alabe al Señor. Venga los domingos, ore en su casa, venga los martes, los viernes. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. No venimos a la iglesia porque venimos para que nos vean o para cumplir. Necesitamos alimentar nuestra fe. Alimentarnos diario es lo que el Señor quiere de nosotros, para que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para poder agradar al Señor. El Señor Jesús hizo el milagro, pero nos enseña algo a través de este hombre. Tenemos que confiar y creer en Él. No dudemos. Y como les dije, yo sé que quizás hay, y entiendo que llega la duda. No le estoy diciendo que no, nuestra fe tiene que estar aquí. No, hay días que estamos, pero escondidos, ¿verdad? Ni sabemos que somos cristianos. Sí, pasan unas cosas, hermanos, que mira, sería glorioso, sería aleluya, mis hermanos, gloria sea al Señor, que nosotros nos comportáramos como Job. Después de una situación mala y vamos de rodillas y de ayunas y decir, y no ayunar, porque a veces sí, vamos, nos pasa algo y vamos a orar, pero a quejarnos. No, Job no se arrodilló, se postró para quejarse, sino para adorar a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová, dijo Job. Esa es la actitud que el Señor quiere para nosotros. Tenemos dos opciones: quejarnos, debilitar nuestra fe, o confiar. Confiar en el Señor. Confiar aunque muchos
Confiar aunque vemos que el Señor nos está, a muchos les va bien, quizás a nosotros no, pero confíe en el Señor. Confíe en el Señor porque sus planes son perfectos. Vamos a ponernos de pie. El padre de este muchacho fue sincero. Y esto le podemos aplaudir a este hombre. No aplaudir su respuesta al de decir tengo fe pero no creo, sino aplaudir a que a este hombre tenía la fe. Porque posiblemente también él, su fe se apagó cuando vio a los discípulos que no podían sanar a su hijo. Nos pasa esto, que comenzamos algo con fe, pero cuando miras que no está pasando nada, cuando miras que nada sucede, tu fe cae, tu fe disminuye. Cuando te dan una palabra y te dicen el Señor va a obrar en tu vida, y la fe crece, dispara. Pero cuando vemos que no pasa nada, este hombre venía con esa fe quizás grande, traer a su hijo, pero al no encontrar a Jesús y solo encontrar a sus discípulos, pero quizás él también todavía podía confiar y diciendo, estos son discípulos de Jesús, estos fueron instruidos por el maestro, ellos pueden. Pero al ver que no pasaba nada, su fe disminuyó. Quizás usted está en este punto donde tu fe, sientes que no miras la mano de Dios, sientes que estás abandonado, sientes que estás en el desierto ya mucho tiempo. Pero lo que no sabes es que es el plan de Dios. Y es lo que quiero que lleves en esta mañana. Es el plan de Dios para tu vida. Es el plan de Dios para los discípulos ir hacia arriba. Y también es el plan de Dios de los otros quedar abajo. Ya sea que te promocionen a ti, ya sea que te reconocen, ya sea que a ti te agradecen siempre las cosas que haces para el Señor, o ya sea que a ti no te agradecen nada, sientes que nadie mira el trabajo que tú haces para Dios, sientes que tú ayudas aquí y allá, sientes que ayudas a los pobres, sientes que eres buena persona, pero sientes que nadie te agradece. También es el plan de Dios. Es el plan de Dios de dejarte abandonado. Es el plan de Dios cuando Dios te llama a lugares altos. Todo es el plan perfecto de Dios. Y mis hermanos, con esto quiero terminar. Llegará el día, créeme, llegará el día donde verás el plano de tu vida. Cuando estemos con el Señor, verás que todo era un plan. Todo era un plan. Job, si Job no ha resucitado, si Job está descansando, llegará ese día donde él mirará y decir, no sabía que pasaba eso. Pero ahora nosotros tenemos un testimonio de Job, que detrás de sus fracasos, podríamos decir, detrás de su enfermedad, era el plan perfecto de Dios. Yo te invito que seas honesto contigo mismo, como este padre. Si tu fe sientes que se ha estado disminuyendo, ¿por qué no le pones tu mano en tu corazón y hablar con Dios y decirle, Señor, quita mi incredulidad? Quita mi incredulidad, Señor. Quita toda incredulidad en mí y ayúdame a creer. No le digas que te ayude en tu incredulidad, sino dile, quita mi incredulidad y ayúdame a creer.